Buenas noches, bienvenidos a Comunidad. Este martes 26 de agosto, gracias por estar acá conectados. A los que están conectados, a los que están en diferido, gracias por estar viendo el video. Les encargo ahí si pueden compartirlo, ¿verdad? Suscribirse si no se han suscrito, todavía están sobre el grupo de WhatsApp y ayudarnos, ¿verdad? A compartir este estudio. Gracias por tomarse el tiempo y valorarlo, el esfuerzo que se hace. Bienvenidos, vamos a estar de lleno a el estudio del hoy, de esta noche. Muy bien, vamos a ver si esto funciona porque me está fallando. Ahí estamos. Romanos 7, versículo 7 al 25. Es muy importante para estudiar esta sección que tengamos fresco el capítulo 6, eh, la primera parte del 7, ¿verdad? Para nuestro estudio. Una vez más, Pablo va a usar la diatriba, ¿verdad? Este recurso que él utilizó también al principio para ir contestando, ¿verdad? Con su amigo u opositor, ¿verdad? Judío, moralista, con el cual ha venido teniendo un pequeño debate, ¿verdad? Acerca de la verdad. En esta ocasión, pues, el judío le dice, bueno, tú dices que la ley es mala, entonces la ley es pecado también. Y él le va a decir, no, eso no es así, no exageres, ¿verdad? Y también mencionar, por último, que esta sección hay posturas distintas de cómo interpretar esta forma de redactar de Pablo. Pablo usa como en ningún otro lugar artículos específicos y también se refiere a él mismo. Muchas veces dice yo o mí, ¿verdad? Entonces hay posturas de cómo interpretarse esto, si Pablo se está poniendo en el lugar de un inconverso, si Pablo se está poniendo desde una perspectiva de un fariseo judío como él era, o ya bien si está haciendo una cuestión autobiográfica, ¿verdad? Donde él está presentándose antes de conocer la fe, y cuál es la postura ahora como creyente. Y esa última es la postura que vamos a abordar, que tiene, a mi criterio, más coherencia, ¿verdad? Por lo que está diciendo Pablo y porque, específicamente por lo que dice el capítulo 8 y el contexto bíblico, ¿verdad? Tiene más sentido, ¿verdad? Entender que estamos hablando de una lucha entre el bien y el mal para el creyente convertido. Así que este es el intro con el detalle teológico y comenzamos. La primera sección va a llevar como título el pecado y vamos a abarcar del versículo 7 al 13 y como siempre en cada sección hay subdivisiones. La primera subdivisión tiene que ver con el versículo 7 al 8, que dice de la manera siguiente, que concluiremos que la ley es pecado de ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto o no tendría ese poder. Vamos a explicar a lo que se está refiriendo Pablo. Entonces vamos a hablar de el pecado y la ley y si la ley es pecado. Entonces el primer punto es que el pecado realmente es evidenciado en la ley, ¿verdad? Secundamos el pensamiento de Pablo y decimos de ninguna manera la ley de Dios eh, era algo malo o una prueba fallida, ¿verdad? Como algún romano o judío quizá podría haber interpretado a Pablo, ¿verdad? En esta diatriba con su contrincante que decimos que tenía, ¿verdad? No se trataba de eso, ¿verdad? Y por eso Pablo dice de ninguna manera, ¿verdad? Por el contrario, la ley fue la primicia de los principios de justicia de Dios. En su santidad de la ley, ¿verdad? Misma mostró eh,
al ser la ley santa, mostró lo intrínseco del pecado en el ser humano. Es decir, la santidad de la ley lo que vino a mostrar es cuán pecaminosos somos, ¿verdad? Pero también, que es lo que venía diciendo Pablo y que no vamos a negarlo ni ocultarlo, también quedó demostrado que la ley no tenía la capacidad de llevarnos a la justificación, ¿verdad? ¿Por qué motivo? ¿Porque la ley era mala? No, sino porque al ser humano le resultó imposible cumplirla. En otras palabras, le resulta imposible no pecarlo, ¿verdad? Eh, y como diríamos coloquialmente, lo que vino a hacer la ley fue ponerle nombre y apellido a la injusticia, ¿verdad? No se quedan hacer bolas. Eso vino a hacer la ley, ¿verdad? Puso su nombre y su apellido. Y en todo el Antiguo Testamento, vámonos más allá que la ley mosaica, podemos encontrar luz de justicia en varios temas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento podemos aprender de la justicia desde una perspectiva personal o individual. También en asuntos familiares podemos encontrar ahí principios o mandamientos estrictos en cuanto a la familia. Estrictos, no, perdón, en específicos, ¿verdad? Podemos ver, por supuesto, ordenanzas en cuestiones religiosas, ¿verdad? En cuestiones de idolatría y todas estas cuestiones que sabemos a nivel religioso. Y también encontramos luz de justicia en aspectos sociales, ¿verdad? El Antiguo Testamento, si no díganselo a los hermanos de la Teología de la Liberación, es un buen ejemplo de la justicia en tópicos sociales, tópicos culturales, tópicos inclusive de gobernanza, ¿verdad? Y estos siguen siendo relevantes en nuestra sociedad. O sea, la ley no es para tirarla a la basura, sino es para estudiarla, para entenderla y para entender el principio, no para caer en integralismos. Esto no está en el estudio, pero pues no es para agarrarla literal como hacen los hermanos antitatuajes, ¿verdad? Que agarran un pasaje literal. No, hay que entender el principio detrás de cada cuestión, de cada asunto que saca a la luz la ley. Por ende, podemos afirmar como Pablo que la ley no fracasó, sino que la humanidad demostró, y con muchas creces, que tiene un corazón egocéntrico e idólatra que rechaza a Dios. ¿Sí? Ese es el punto que tenía Pablo. ¿Dónde podemos ver eso? Bueno, en el capítulo 1 y el capítulo 2 de este libro. Y si no vieron ese estudio, vayan a buscarlo acá en el canal. Véanlo, ahí lo explicamos bastante bien, ¿verdad? Por lo tanto, la ley fue y es un instrumento de justicia que el pecado del ser humano utilizó para desobedecer más y rebelarse aún más ante Dios a pesar de tener conocimiento de esta. El pecado anhelaba más injusticia y más injusticia hasta descontrolarse. Y eso nos lleva al versículo 9 y 11 que nos va a dar luz acerca de eso. Dice, en otro tiempo, Pablo, miren eso lo que decía el yo, ¿verdad? Yo tenía vida aparte de la ley, o antes de la ley, o sin ley. Pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Complicados estos versos. Y pueden darse a malas interpretaciones. Ahora, siempre en el pecado, entonces vemos el segundo punto que nos habla de un deseo descontrolado. Debemos de reconocer que el pecado invita a la codicia por más y más pecado. Esto es algo que argumenté bastante, me tomé bastante tiempo argumentarlo la semana pasada. ¿Sí?
la muerte del pecado podemos decir que es ascendente. Empieza un poquito y va a ir siempre hacia más. No se satisface con poquito, ¿verdad? El hombre, ser humano convencido de que no necesita de Dios en su vida, va a pecar. Y cada vez que va pecando, ¿verdad? Siente esta satisfacción temporal y espuria por el placer de pecar. Y cada uno de estos momentos son unas pequeñas cadenas que se va colocando el mismo ser humano en su propio cuello y que lo van atando de poco a poco hasta ser un deseo descontrolado y que no satisface, ¿verdad? Como cualquier adicción a cualquier tipo de cosas. Cada vez se quiere más, cada vez se quiere más, quiere ser más perversión, más ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. Así que parece ser que el hombre, conociendo la ley o habiéndola escuchado, tiene una tendencia a desobedecer más a Dios, ¿verdad? Ya que cuando conoce lo que es pecado, junto a ello viene una codicia por cada día ser peor, ¿verdad? Cada día subir de nivel. Y también esto hablé la semana pasada un poco porque está en el mismo contexto. Y lamentablemente nos volvemos presas o somos presas de el concepto moralista cristiano, ¿verdad? Este de que portándonos bien ganamos el favor divino, ¿verdad? Y aquellos que medio han oído la palabra, lamentablemente, o seguramente lo han oído de una predicación moralista. Y cuando ven, ¿verdad? O algunos creyentes también, ¿verdad? Que andan ahí jugando con fuego. Cuando ven que a pesar de que pecan, les va bien, o inclusive pecamos y nos va mejor que antes. He oído gente que dice, sí, ¿verdad? Cuando iba a la iglesia me iba peor que ahora. Y como vemos que no pasa nada, que no nos castigan, tenemos este concepto moralista, entonces, utilizando la santa ley, nos valemos de ellas para pecar más. Bueno, yo hago esto, pero a Dios dice que tampoco le gusta esto, lo voy a hacer y no me pasó nada. Y sigo y busco y otro, otro y otro. Y esa actitud infantil, ¿verdad? Que mencionamos. Y si no se pueden relacionar con esto, pues recuérdense, tal vez en su adolescencia, pero como les digo, hoy hay adultos que se siguen comportando adolescentemente. ¿Cuánto pecado no surge en la vida de creyentes o no creyentes por una conversación, una burla que le dicen a un creyente que conozcan, vos esto que estoy haciendo no lo puedes hacer porque sos cristiano, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que el mundo sabe de la ley de Dios, sabe qué le agrada y qué no le agrada a Dios. Pero este conocimiento de ley solo le sirve para desobedecerla más y más. Eso es lo que está diciendo Pablo cuando él van a leer el pasaje. A eso se refiere. Y vamos a nuestra tercera sección, que es del verso 12 al 13. Y dice de la manera siguiente. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. Es la ley la que se convirtió. De ninguna manera, ¿verdad? No es que la ley me llevó a la muerte. Pablo lo aclara y lo deja muy, muy, muy clarillo, ¿verdad? Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Y bueno, vamos a nuestro último punto del pecado. Es perversión en esta cuestión de la lucha entre bien y el mal. Bueno, ¿son los mandamientos de Dios malos? No, ¿verdad? Al contrario, la ley de Dios es santa, justa y buena. Ese pasaje me gustó mucho, ¿verdad? El verso 12.
La ley de Dios es santa, justa y buena. La ley es divina, es apartada, es santa. La ley busca lo que es justo y por último busca el bienestar, ¿verdad? Son las características de la ley de Dios, ¿verdad? Por ende, la ley no puede originar el pecado, ¿verdad? Dios no puede hacer a alguien pecar, dicen por ahí, ¿verdad? Sino que el pecado es tan malo que pervierte lo que es santo, justo y bueno para llevarnos a condenación, a muerte, porque nos impide cumplirla por nuestros medios. Y este es el punto de todo el pasaje, porque puede confundir. Pero lo que quiere decir es que la ley que es buena, que es santa, que es justa, no puede ser cumplida por los seres humanos. Y entonces el pecado, digamos, se cuelga de esto, ¿verdad? Para incitarnos a más pecado y a más pecado, y aquel que infringe la ley merece la muerte. Fin de la discusión, ¿verdad? Cuando hablamos de la justificación, de la ira de Dios y todo, ahí también está especificado eso. O sea, no es que una nalgadita, Dios te va a regañar, vas a chocar, vas a perder tu trabajo, te va a ir mal acá, X, Y, Z, ¿verdad? Lo que sea, o vas a estar en una semana en el hospital porque pecaste, no. El pecado nos lleva a la condenación de muerte porque cumple el principio, pues, que dice la ley, ¿verdad? Que el que no la cumple está condenado a muerte y esta es la pervención del pecado, de las cosas que son inclusive buenas o divinas, en este caso, que son santas, ¿verdad? Pasemos a nuestra segunda sección que va del versículo 14 al 20 y nos habla de la morada del pecado. Y la primera sección en esto de... Ay, perdón. En esto de la morada del pecado va a incluir los versos del 14 al 16 que leemos a continuación. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano. O sea, es yo, ¿ya ven? Y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Esto es bastante complejo de comprender, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. La morada del pecado. Primero que nada, entender que nosotros, como dice el verso 14, estamos vendidos al pecado como esclavos. El ser humano, por naturaleza, por default, no tiene otra alternativa más que la de ser un esclavo al pecado. ¿Sí? Eso no le gusta al moralista, eso no le gusta al buenismo de estos días, ¿verdad? Ya que inclusive si se conoce la ley de Dios, que es buena, nos es imposible cumplirla. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no podemos cumplirla? Porque somos esclavos. Y esto se debe a que el pecado habita o mora, como dice de otras traducciones, en nosotros. Y este pecado lucha contra la ley de Dios. Y aquí quiero recordarnos un pasaje de Gálatas 5. Lo pueden ir a buscar. Versos 16 y 17. Dice de la manera siguiente: vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Aquí Pablo en Gálatas 5 nos está asistiendo, también está discutiendo con judaizantes, para entender esta cuestión, ¿verdad? Porque pareciera leer esto que entonces estamos fregados, ¿verdad? Pero lo que debemos comprender es que la vieja naturaleza
aún ejerce influencia, ¿verdad? Hacia el pecado, ¿verdad? Por lo tanto, es un error creer que nosotros podemos con nuestras fuerzas vencer el pecado. Sobre todo los cristianos, y acá pónganme atención, los creyentes no podemos caer en el error de creer que por nuestras fuerzas vencemos al pecado, ya que eso es moralismo de la A a la Z, ¿sí? Ese sentirnos autosuficientes porque ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque hicimos una oración vos. Y eso nos hizo hijo de Dios, porque vamos a un concierto, porque hacemos tal cosa. Esa autosuficiencia, esa majadería, altanería con que algunos reprenden y dan órdenes y exigen y no aceptan una correspuesta, esa orgullo y altivez es moralismo, ¿sí? Es creer, yo ya me las sé todas porque hice la oracioncita, ¿verdad? Porque me emocioné y lloré cuando estaban tocando el piano. Este estado espiritual en el que estamos lidiando entre el bien y el mal es parte de este concepto teológico que ya les mencioné antes, que es el ya pero todavía no, ¿verdad? Entonces se recuerda, ¿verdad? Somos hijos de Dios, justificados y toda la cuestión. Sin embargo, eso no nos exime de una lucha espiritual hasta que seamos glorificados y perfeccionados. Sí, o sea, ya estamos santificados, pero tenemos que caminar en la santidad. Ese es el ya, pero todavía no, ¿verdad? Es decir, ya estamos en Cristo, pero no hemos alcanzado la perfección que únicamente se va a alcanzar al ser glorificados en la segunda venida del Señor. Aunque usted crea que su pastor, que su apóstol, que su cantante favorito es el más santo de los santos, eso no es cierto, ¿verdad? Es hasta la parucía que vamos a ser glorificados, ¿verdad? En otras palabras, esto nos convierte en santos pecadores, ¿sí? Eso somos, eso era Pablo también. Santos pecadores. Que estamos en un conflicto, ¿verdad? Que nace por ese deseo genuino de santidad, como vimos la semana pasada, que va a luchar en contra de la naturaleza pecaminosa que tenemos, ¿sí? Y nos hace decir, ¿verdad? Como dice el pasaje que leímos, ¿verdad? El verso 15, no sé si le pusieron atención, es que no entiendo lo que hago, ¿sí? ¿Verdad? No sé si a ustedes les pasa, ¿verdad? Que pecan y dicen, no entiendo qué, pero ¿por qué lo hice? ¡Qué bruto! ¿Qué me pasa? ¡Qué tonto! ¿Verdad? Si no les pasa en su vida, cuidado, porque por ahí se sienten muy perfectos o por ahí no están reconociendo el pecado. Yo creo que a todo buen cristiano nos pasa eso, ¿verdad? ¿Por qué hice esa tontera? ¿Por qué no me controlé? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no? Etcétera. ¿Por qué no lo otro? ¿Ven? Si no les pasa, cuidado. Ay, no. Pero esta lucha de la que estamos hablando nos lleva a reconocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, como va a decir Romanos más adelante. Pero nos hace reconocer que somos incapaces de vivir esta voluntad de Dios, de cumplirla por nuestras fuerzas, ¿verdad? Como pasaba con la ley. ¿Era la ley mala? No, pero no hubo alguien que la pudiera cumplir al 100% hasta que vino el Señor Jesucristo. La voluntad de Dios que conocemos, la palabra, el Nuevo Testamento, ¿es bueno, es agradable, es perfecto? Sí, pero no podemos cumplirla por nuestras fuerzas. Esta tensión que se genera no debería de sorprendernos, ¿verdad? Pues sabemos, por lo que dice Romanos 3, que en nosotros no hay nada bueno, no hay nada justo y no hay nadie que haga lo justo. Así dice la palabra, ¿verdad? Ahora estamos siendo derrotistas, es que ya para qué vámonos todos a pecar, si igual ya todos somos pecadores. Eso es lo que los judíos le entendían a Pablo y lo que motivó que se hiciera la carta a Romanos. No va por ahí el asunto. Es entender en qué posición estamos en
las cuestiones espirituales. Pero bien ahorita, si están un poco confundidos, tranquilos. Es lo que viene justo ahorita, pero tenemos que seguir avanzando en la lectura, verso 17 al 20. Y miren que se los hipermarqué para que no se confundan, ¿verdad? Dice, ay, no me traiciones. Ahí estamos. dice ahí, perdón. Y está súper marcado, está ahí. Me está traicionando aquí la herramienta de streaming. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo el pecado, sino el pecado que habita en mí. Habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, pero solo ahí tenemos tres, yo, mí, nada bueno habita. Pablo no está diciendo nada nuevo, ya lo ha dicho varias veces. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita o mora en mí. Hay que tener cuidado con este versículo, pero vamos a tratar de estudiarlo y de entenderlo. Entonces, tenemos que saber, estar conscientes que nada bueno habita en nosotros, ¿sí? Pablo afirma con total seguridad que el pecado habita en nosotros. Y no que no, pues, bueno, vamos a explicarlo. Así que de esta declaración, nosotros ya sabemos y podemos afirmar y confirmar que no existe un ser humano naturalmente impulsado al bien, ¿sí? Sino que todos estamos impulsados al mal. Por eso, aunque alguien escuche el Evangelio y sepa lo que no es correcto hacer y sepa que lo que está haciendo no es correcto, igual lo hace, ¿verdad? Porque el pecado que habita en nosotros lo domina y decide por ellos mismos. Ese es el problema del pecado. El problema del pecado no es pecar y ser malo y todo eso. Es que ejerce un dominio absoluto sobre la persona. Ahora, como creyentes, debemos saber que la naturaleza pecadora no es destruida en la salvación. ¿Sí? Cuando somos salvos, no es que la naturaleza pecaminosa se destruye por absoluto. Si se recuerdan cuando vimos eso, había una palabra ahí que significaba perder su poder. ¿Sí? Lo que le pasa a la naturaleza pecaminosa es que se vuelve potencialmente inoperable. ¿Sí? Es decir, ese dominio que ejerce, ese poder, ese sometimiento, sí lo pierde. ¿Sí? Pero sigue la naturaleza pecaminosa. La carne, la necesidad de pecar es lo que Pablo nos está enseñando. La gran diferencia es que como nos hemos arrepentido, como hemos reconocido nuestros pecados y hemos creído, nosotros los creyentes, para contrarrestar esta naturaleza pecaminosa, que ya no está sobre nosotros ejerciendo dominio, pero sí está influenciando el pecado, es que nosotros para contrarrestarla tenemos el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué tiene el Hijo de Dios que no tiene el no creyente? El Espíritu Santo. ¿Sí? Porque nosotros naturalmente somos malos. ¿Sí? Entonces, ahora, con el Espíritu Santo, lo que tenemos es la auténtica, la verdadera y la real guerra espiritual. ¿Sí? Estamos en una lucha espiritual. Y para los que tengan dudas de a qué me refiero, no me refiero a lo que en mainstream se le llama guerra espiritual y los cantos interminables y todas esas cuestiones que hacen. Pueden buscar acá en el canal, hay una playlist que dice Efesios, parte 2, busquen Efesios 6 y ahí está la armadura de Dios. Y ahí lo pueden ver. Y la oración también. Son los últimos 2 estudios de Efesios.
Y eso lo vimos en Efesios 6 y hoy cobra sentido con lo que está diciendo Pablo. No es un arma para atacar, es un arma defensiva, es lo que aprendimos, así spoiler. ¿Y para qué nos defendemos? Contra toda esta cuestión de la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Porque nosotros que somos incapaces de cumplir la ley de Dios, solo nos queda someternos a la verdad de que necesitamos al Espíritu Santo. Y dos, que todo es posible de cumplirse bajo la justicia de Cristo y en la justicia en Cristo. Eso es lo que nosotros reconocemos. No hay otra manera de obedecer a Dios si no es porque Jesús le obedeció y es en Él. Y sobre todo en la vida diaria, en la santidad progresiva, por el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Si eso está claro, si nuestra mente dice, ya lo entendí, es por los méritos de Cristo y que el Espíritu Santo me ayuda, ahí se va a morir toda la religiosidad del mundo. Ahí no voy a decir, ya he visto cuánto oro, cuánto hago, cuánto asisto, cuánto de todas esas cuestiones. Ahí se muere. Y no digamos el moralismo, ¿verdad? Porque ¿de qué me voy a jactar? ¿De qué obras me voy a jactar? Si yo sé que si algo bueno pasa, que si algo bueno hago, es por el poder del Espíritu Santo y que mis obras son por amor, no para ganarme el favor de Dios y mucho menos para ganarme o asegurarme, ¿verdad? Mi salvación. No tiene nada que ver de eso. Es todo el mérito de la justicia del Señor Jesús. Y para allá vamos en los siguientes versículos. Verso 21 al 24 y terminaremos con el verso 25. Dice, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. 24. Soy un pobre miserable, o miserable de mí, dirían otras versiones. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? No dice cómo me voy a librar, sino dice quién me librará de este cuerpo. Es importante atender la redacción. Y entonces tenemos que hablar de no más ni menos de la justicia en Cristo. Pero para hablar de la justicia en Cristo, primero tenemos que hablar de la injusticia humana. Esta tragedia que nos hace a los seres humanos seres miserables. Pablo la describe con tanta pasión, pero también con un sentido fuerte de pertenencia, ¿verdad? Que hace que también el apóstol, ¿verdad? Hable de la esperanza, ¿verdad? Para la vida del creyente. Y no es más ni menos que Cristo. Miserables, porque no queremos hacer lo bueno, porque sabemos que agrada a Dios y sabemos que su ley es santa, pero no la podemos cumplir. ¡Qué miserables de nosotros! Pero hay una esperanza en Cristo. Espero que desobedecer a Dios para nosotros sea algo frustrante, que nos desgaste desobedecerlo y que al final de cuentas nos sea difícil entender cómo es que queriendo hacer lo que nos deleita, es decir, obedecer a Dios, seamos tan incapaces de dominar a los miembros de nuestro ser para que hagan lo justo y no lo injusto. Ese debería de ser el espíritu y no en un griego fuerte que nos valga madres, ¿verdad? Pecar. Eso no debería ser. No nos debería valer. Debería de adolecernos, de incomodarnos. Y es frustrante querer no pecar.
e igual pecar. Y acá hablemos un poco teológico, eclesiológico. Acá radica la importancia de buscar un sano entendimiento de la palabra, ¿sí? Porque la verdad es que todos deberíamos de tener la capacidad de recitar el verso 24 y sentirnos identificados, ya que este pequeño oración encierra una gran verdad, y es que no podemos como seres humanos ser liberados del pecado o del deseo de pecar en su totalidad, sino, pregunta examen de los maestros, ¿hasta cuándo? Hasta la segunda venida del Señor, ya que la ley del pecado nos cautiva y nos quiere jalar a la muerte, ¿verdad? Pero esta ya ha sido vencida. Es la verdad, ya ha sido vencida, pero no por nuestras fuerzas, porque no pudimos como seres humanos ni con la ley, sino que ha sido vencida por el poder del Espíritu Santo. Y esa es la lección que está por venir en los siguientes 3 temas que vamos a tratar en cuanto a Romanos. Y es algo que tenemos que estar conscientes. Y si lo leemos en la Valera, el verso 25, o lo leemos en la NBI, quizá no se entiende la cabalidad, pero me encanta porque estudiando lo que significan las palabras que dicen el griego y todo, podemos ver que, por ejemplo, la NTV nos ayuda a entender el cierre de esta sección y nos da esa esperanza. Leámoslo juntos, dice la NBI. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Parece como hasta sacado de, ¿verdad? En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. En el ejercicio exegético que nos ahorra la NTV dicen, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. ¿Se recuerdan que Pablo dice antes, ¿quién podrá liberarme, verdad? A lo Chapulín Colorado. Entonces en la NTV se recuerdan de la pregunta y dicen, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Es decir, el Señor Jesús me libera, aunque mi carne todavía, eventualmente, me quiera hacer pecar y pues, por ahí lo logra hacer. Así que estamos hablando de la justicia de Cristo, ni más ni menos. Uy, ya es tarde. Así que, a manera de conclusión, el argumento del argumento, perdón, de la vida en Cristo, que es el tema general que estamos viendo, el creyente no puede, aunque quiera, sobrellevar la lucha contra la naturaleza pecaminosa por propias fuerzas, no puede, ¿verdad? Y esto podrá sonar repetitivo, porque Pablo es repetitivo, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Pero es fundamental comprender todo esto, ¿verdad? Porque quizá estamos en un cristianismo que vive contrario a esta gran verdad, ¿verdad? Y necesita volver a esto, volver a que la respuesta es Cristo, sus méritos, su sacrificio, su salvación y su señorío. No más, no más que eso. Y quiero recordarles, por si no se recuerdan del contexto que les decía al principio, lo que dice Romanos 6. Y este es el contexto de lo que está diciendo Pablo. Y todo esto que acabamos de leer, que es muy confuso, no vamos a mentir. ¿Se entiende? A raíz de este preludio que Pablo decía unos versos antes. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Aquí es donde está la palabra que se le quita el poder,
¿verdad? Nuestro pecado se le quitó el poder, fue destruido, pero no es destruido literal, sino es que se le quita el poder para dominarnos, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Entonces, todo esto que narró Pablo es cierto. Nuestra carne nos lleva a pecar, nuestra carne nos llama a ser esclavos del pecado, pero aquellos que estamos en Cristo, aunque pequemos, ya no estamos bajo la esclavitud del pecado, a menos que no hagamos caso a lo que también dice el capítulo 6 y dispongamos nuestro ser al pecado. Entonces solito nos estamos poniendo la soga al cuello. Nuestra labor es, con ese poder del Espíritu Santo, con el conocimiento de la verdad, mantenernos en aquello que se nos fue dado por gracia. Y es que aunque pequemos, hemos sido liberados del poder del pecado. El pecado no tiene por qué dominarnos y no deberíamos de creer que podemos ser dominados por él. Y me uno a Pablo a decir gracias a Dios por el Señor Jesucristo, que nos liberó de vivir condenados bajo el pecado. ¿Dice alguno acá? ¿Alguno acá ha creído un falso evangelio y no está liberado del pecado? Es tiempo de venir al Señor, de abrazar su verdadero evangelio y saber que en efecto somos libres del pecado, aunque vaya a haber una lucha espiritual después contra el pecado, pero sabemos que la victoria ha sido ganada. Y si no me cree, quédese en los siguientes estudios, que nos queda más que claro que somos más que vencedores. En conclusión, el apóstol Pablo deja claro que el moralismo judío fracasa por poner su esperanza en las obras, que son incapaces de liberarnos del pecado. No es que la ley sea mala, es que confiar en hacer las obras es lo malo. Y considerar el judío, ¿verdad? Sin duda alguna que la carta de Romanos debe, me crucé acá. Y considerar, el judío de que se salvó por estas obras, ¿verdad? Ahora bien, sin duda alguna, en estos tiempos, creo, considero, tengo fe en que la carta de Romanos debe seguir siendo predicada con vigor y con fuerza, de la misma manera que fue predicada a su audiencia original, ¿verdad? Ahora bien, tal como pasó con sus primeros destinatarios, ¿verdad? Predicar esta carta, estudiar esta carta, es un asunto divergente en la fe cristiana. Trae cismas, trae discusiones y hay que asumir esta cuestión, ¿verdad? Es así. Ahora bien, en el siglo XXI en el cual estamos viviendo, sigue existiendo lamentablemente el moralismo dentro de la religión cristiana. Y no sorprende que un creyente que ha crecido en estas prácticas, ¿verdad? Sí crecimos en una iglesia moralista, con un líder moralista, se sienta atacado, se sienta perseguido o señalado, ¿verdad? Cuando se predica el Evangelio, se predica lo que el Romano nos está diciendo, ¿verdad? Eso le pasó a los oyentes judíos. Ustedes lean Hechos 23, 24, van a ver lo que se dice a Pablo, ¿verdad? Y ha pasado, sobre todo con la carta de Romanos, ha pasado con muchos creyentes a lo largo de la historia, ¿verdad? Pasó durante el Imperio Romano con la misma carta. Pasó durante las reformas, que hemos dicho que gran parte de ellas fueron motivadas por el libro romano. Pasó con los movimientos metodistas, con las religiones reformadas, con los movimientos carismáticos, por supuesto, ¿verdad? Ha pasado. Y siendo muy específicos, a mí también me pasó. Fíjense, les voy a contar. Yo crecí
eh, en, en moralismo cristiano, ¿verdad? Fui educado moralista, serví a Dios con un pensamiento moralista, hice muchas cosas importantes dentro del cristianismo siendo moralista. Eh, pero la realidad era que a pesar de todo esto, de los años, de los ministerios, de los logros, ¿verdad? Realizados, etcétera, jamás esta forma de acercarse al Evangelio me dio paz. Jamás. Sino más bien me llevaba, como decía Pablo, ¿verdad? A pensar en mi corazón, qué miserable de mí. ¿Verdad? Nunca se me olvida esta escena de la película de Lutero donde él está tirado de cabeza, perdón, de boca abajo y empieza a decir un montón de cosas en contra de él mismo. Así me sentí yo siempre como cristiano. Y la realidad es que llegar a abandonar esta mentalidad, esta manera de entender el Señor y su gracia y su amor, fue muy complicado. Y Dios usó personas, usó videos de YouTube, usó cosas para, para empezar a incomodarme en ese asunto. Eh, pero es complicado porque sobre todo en tiempos de redes sociales, en tiempos de comunicarse tanto, de ver tanto las megas iglesias y los ministerios y todo, eh, es difícil nadar contra la corriente, ¿verdad? Y sobre todo cuando es la gran corriente del mainstream, ¿verdad? Es difícil nadar en contra de esto, porque uno llega a pensar, o por lo menos si uno tiene problemas ahí de autoestima o de validación, uno llega a pensar que quién es uno para pensar distinto, ¿verdad? ¿Quién es uno para creer que la iglesia que llena estadios, que la iglesia que tiene super predicadores famosos, que la iglesia que hace mega conciertos está equivocada? ¿Quién es uno para llegar a pensar eso, verdad? ¿Quién es usted, mi querido, para empezar a cuestionar que la iglesia está mal, verdad? Imagino que lo mismo le pasó a los reformadores. Pero gracias a Dios que en su misericordia Él me permitió a mí, ¿verdad? Entender por medio de estas pequeñas semillas que necesitaba leer la palabra, que necesitaba estudiar la palabra. Y no me dio una nueva doctrina, no me dio una nueva estrategia, no me dio nada. Simplemente me hizo ver lo que dice la NTV, que la respuesta es Jesucristo. ¿Sí? Así que mi oración es que en estos casi 2 años de estudio, año y un poquito llevamos, ¿verdad? Acá en comunidad, eh, muchos puedan ser parte de esta misma experiencia. Esa es mi oración, ¿verdad? Para que puedan, de la misma manera que a mí me está pasando, llegar a una nueva vida en el Espíritu, ¿verdad? Ese es mi deseo. Eh, porque ese es el propósito de estar aquí y los invito a que aprendamos de esta nueva vida en el Espíritu a través de lo que viene a continuación, que es el nuevo tema que vamos a abordar y que vamos a aprender en los siguientes versos que vamos a estudiar, ¿verdad? Y estudiaremos de todo corazón. Este es el propósito de comunidad, es el propósito de que cada uno acá pueda conocer a Cristo, vivir a Cristo, aunque hayamos sido creyentes por muchos años, pero por ahí realmente nunca le conocimos, ¿verdad? Así, claro, y pelado. Y no para que nos ofendamos, no para que nos incomodemos. No, ya no me incomoda que la gente se ofenda, ya estoy acostumbrado. Tampoco busco ser relevante porque no lo logro. Pero sí quisiera que nos acerquemos a Cristo, que busquemos a Cristo,
que rompamos con todos esos añadidos que no son Cristo y nos atrevamos a ser valientes y a decir, no, necesito corregir esto, necesito cambiar esto, necesito dejar de creer esto que no es bíblico, etc. Y lo veamos a la luz de la Biblia, no a la luz de un expositor, porque de los expositores yo seré el más irrelevante y el menos trascendente y el menos claro y me trabo y todo lo demás. Pero que permitamos al Espíritu Santo hablarnos a través de estudiar su palabra y su verdad. Ese es el único propósito y espero que lo alcancemos. Complicada esta parte de Romanos, complicado entenderlo, pero espero haber hecho una exposición lo más cercana posible a lo entendible y pues los veo el otro martes, ¿verdad? Que Dios los guarde y gracias por estar acá, por apoyar el proyecto. No me cansaré de decirlos y Dios les bendiga. Bye.